¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá el Lord J. Ojalá hayan tenido un gran día de Star Wars. Feliz día de Star Wars para todos. Yo sé que ya pasó un día, 2 días, pero igual quería desearles feliz día en persona. Eh, y bueno, hoy me gustaría hablar con ustedes de un tema. eh, y es básicamente, no voy a hablar sobre Star Wars Visions Volumen 2, no voy a hablar de la serie. Yo personalmente me encantaron los cortos, estuvieron geniales. De hecho, incluso creo que ahora hay rumores que dicen que ya están desarrollando una tercera temporada de Visions, un volumen 3. Así que estábamos chochos con eso. No, pero me gustaría hablar de un tema un poco más polémico, que seguro va a despertar críticas, o por ahí no despierte nada, por ahí estoy exagerando, pero me gustaría hablar con ustedes sobre la serie de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Yo sé que ya ha pasado un año desde que se estrenó casi un año, desde que se estrenó la serie, que tuvo sus críticas, sus pros, sus contras, eh, sus luces, sus claroscuros, pero yo creo que es importante hacer este video ahora, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ya pasó un año, ¿no? Así que como ya tenemos como la cabeza un poco más descansada, más tranquila para poder analizar la serie de Obi-Wan. Y al final lo que fue, ¿no? Si cumplió con las expectativas, no cumplió con las expectativas. La serie aporta algo al canon o no. Bueno, esas cosas, ese tipo de temas quería tocar hoy. Y bueno, comencemos, ¿no? ¿Les parece? Bueno, en 3 2 1 vamos. Bueno, lo primero que hay que decir es lo obvio, ¿no? Obviamente todos nos quedamos con un sabor medio raro cuando terminamos de ver la serie de Obi-Wan, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del tema del personaje de Reva, ¿no? Reva, ¿no? La tercera hermana, ¿no? La ex tercera hermana inquisidora. Eh, y esto siempre ha sido cosa polémica en la franquicia, lo viene siendo desde las precuelas, básicamente, ¿no? Esto de que cuando los fans nos enojamos porque lo que vemos en el cine nos comprase, solemos echarle toda la culpa a los actores, directores. Sobre todo los actores son los que más sufren porque obviamente son los que ponen el rostro, ¿no? Lo que ponen, los que prestan su voz y cara para hacer el personaje. Y obviamente son ellos los que públicamente salen más dañados en estas situaciones, ¿no? Recordemos de qué estoy hablando. Veamos lo que le pasó a Jackie Lloyd, ¿no? El Anakin de episodio uno, el que al final los fans lo terminaron defenestrando tanto que se tuvo que retirar de la actuación a una edad muy temprana, cuando ya en esa época venía con muchos aciertos el actor hasta ese momento, ¿no? Bueno, tuvo que retirarse, de hecho creo que lo tuvieron que internar. Después tenemos a Ahmed Best, que estuvo a punto de suicidarse, eh, que por suerte se logró recuperar y con éxito se reintegró a la franquicia. Eh, y bueno, ni hablar Hayden Christensen, ¿no? Hayden Christensen fue casi lo que hicieron borrar de la historia por haber hecho de Anakin Skywalker. Y bueno, qué bueno que al final eso no pasó, qué bueno que él se logró recuperar todo eso. Que él siguió adelante, ¿no? Con su carrera, no solo como actor, sino como director o guionista. Pero en el fondo, o sea, es como un círculo, porque lo que le pasó a Hayden o a Ahmed Best en las precuelas fue lo que también le pasó a Daisy Ridley, a John Boyega en su momento, a Rose, la actriz de Rose en el episodio 8, ¿no? Esto que la gente fue incapaz de separar lo que es el personaje de, de la persona, ¿no? Porque una cosa es el personaje que está en la historia, que está en la película, y otra es muy distinta, es la persona que está fuera de cámaras, ¿no? La persona que está en su día a día, no sé, tiene familia o no sé qué hace, ¿no? Es que claro, como justamente, como dije, como son ellos los que prestan el rostro para estos personajes, uno suele pensar, mirá que pueden ser así en la vida real, ¿no? Es como cuando
Heath Ledger hizo el Joker, ¿no? Todos pensaron que se había vuelto loco, que se había medicaba porque había quedado mal de papel. No, al final no fue nada así. El tipo actuó, hizo un gran trabajo, sufrió un accidente con un medicamento y falleció lamentablemente. Pero el papel en ningún momento tuvo algo que ver con su muerte. En ningún momento. Esto fue cosa que después se desmintió, gracias a Dios. Pero aún así, esa idea de que el actor está atado a lo que hace su personaje persiste hoy en día, ¿no? Y eso no solo le pasó a las secuelas, ¿no? O a las precuelas, también les pasó justamente a la actriz que hace de Reba, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, recordemos que en su momento, creo que apenas salieron los capítulos, ya estaba sufriendo como un ataque. No sé por qué no quiero meterme, no quiero meterme en tanta polémica, pero la actriz, bueno, supuestamente, ¿no? Porque hay que ver todo el panorama, sufrió ataques racistas, ¿no? En internet. Y después tuvo que salir Ewan McGregor a defenderla, ¿no? O sea, el maldito Ewan McGregor. Eh, y claro, o sea, es el siglo XXI, muchachos. Está bien, cada quien tiene derecho a expresar su opinión, pero con respeto, ¿no? Con respeto y con siendo teniendo en cuenta el punto de vista del otro, ¿no? Eh, Ahora bien, yo no estoy defendiendo a Lucasfilm, no estoy defendiendo a Disney, no me paga nadie debajo de la mesa. La gente que vea esto seguro lo va a saber, pero a ver, vayamos por partes. Lo que le hicieron a la actriz esta estuvo mal. Todos estamos de acuerdo en ese asunto, ¿no? Bien, ahora, siguiendo con otra cosa. La inclusión del personaje de Reba. ¿Funciona o no funciona? ¿Tiene un propósito o no tiene un propósito? ¿Hay algo más detrás que simplemente eh, contar la historia de una ex iniciada que escapó del templo, que se infiltró en los inquisidores para vengarse de Darth Vader? ¿Sirve esa historia? ¿Sirve? Cuando uno ve el documental, el detrás de cámaras de la producción de la serie, lo que Deborah Chow, que fue la directora y productora, bueno, productora no, fue la directora, la showrunner de la serie, bueno, Débora lo que dice es que, bueno, ella quería dejar muy en claro que Reva era un personaje distinto, ¿no? Que todos sabemos que Vader es el malo, todos sabemos que Obi-Wan es el bueno, Reva está ahí en el medio, como que todavía no se decide si está en el lado del mal o del lado del bien. O sea, la idea era plantar esas dudas de que Reva era un personaje gris. No gris en términos del uso de la fuerza, en términos del uso de la fuerza, sino gris en una escala mucho más como moral, ¿no? O filosófica, si se quiere decir de esa manera. El problema es que en ningún momento de la serie te convence de que Reva es un personaje en conflicto. Salvo los últimos dos capítulos, en ningún otro momento Reva parece tener dudas respecto a su camino. De hecho, en el primer capítulo, o sea, en el debut de la serie, Reva aparece y directamente no duda ni un segundo en matar a un Padawan Jedi, ¿no? Y después quejándose, le corta la mano a una anciana para obtener información de este Jedi fugitivo. O sea, ahí nadie ve una duda. De hecho, se pelea con los otros inquisidores porque ella es muy extrema. No hay conflicto, no hay dudas en su camino. No es hasta que justamente se revela quién es ella realmente que empezamos a empatizar, entre comillas, ¿no? Repito, esto no tiene nada que ver con la actriz, esto no tiene nada que ver con que sea afroamericana, ¿eso qué tiene que ver? Ningún problema. O sea, Samuel L. Jackson, ¿qué era? Afroamericano. ¿Y a quién interpretó? A Mace Windu. A Mace fucking Windu. ¿Y cómo salió eso? Joya. O sea, acá el problema no es que ella sea de color o el problema es que sea una mala actriz, que no lo es. El problema es cómo escribieron al personaje, cómo desarrollaron su trama, esto de que... perdón, esto bueno, de una ex Padawan que busca venganza contra Vader, que quiere capturar a Kenobi para dejar vulnerable a Darth Vader y así matarlo y vengarse. Eso está muy interesante, es un hilo muy interesante, pero la ejecución falla. Es como lo que pasó con las secuelas.
Las ideas eran muy buenas, eran espectaculares, pero la ejecución fue muy pésima, la dirección fue pésima, la historia fue pésima, y al final el único elemento positivo que tenían las secuelas eran los actores. Daisy, Sean, Isaac. O sea, que le ponían todo el alma en el producto, ¿no? Al igual que pasaba en las precuelas, ¿no? Aunque ahí entramos en otro debate que no vale la pena, ¿no? Para mí las precuelas están bien igual, aclaro. Pero, a ver, yo entiendo que, o sea, ahora bien, ¿había algo más detrás de la inclusión de Reva en la serie? ¿Por ahí cumplir cierta cuota de inclusión forzada? No lo sé. Todos sabemos cómo está el tema muy delicado con la cultura de la cancelación o la inclusión forzada, cuando la inclusión es forzada o no. A ver, y cuando se redime, ¿no? Cuando decide no matar a Luke, eh, cuando deciden no matar a Luke porque le recuerda cómo Anakin casi la mata a ella, ¿no? Está bien. A ver, no es la primera vez que pasa en la saga. De hecho, Darth Vader salva a Luke por Padme, ¿no? Por el amor que le tenía a su esposo. Así que en este caso yo lo entiendo. También me gustó el hecho de que Kenobi la perdonara al final de la historia, la dejara ir, le dijera que podés salvarte del lado oscuro. Eso me gustó. Eh, no sé qué le deparará al personaje en un futuro. Yo personalmente no creo que va a volver. Y de hecho está confirmado por Kathleen Kennedy de que no hay ninguna temporada 2 de Kenobi en desarrollo. De hecho creo que la historia termina acá. O sea, que es de esperarse. Porque obviamente este producto fue pensado para hacer de una sola temporada. No para hacer de 2, 3, 4. No, no, no. Esta es la historia de Obi-Wan reencontrándose con Anakin y teniendo una revancha, ¿no? La famosa revancha del siglo, ¿no? Como se le llamó en su momento. Ahora bien, pasando a otro tema, a un tema más interesante, ¿no? Hablemos de justamente el protagonista de esta serie, ¿no? Que tiene su nombre. Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que es justamente quien le da el nombre a la serie y es el protagonista, es el verdadero protagonista de la serie y el único. Bueno, primero de todo, me gustó mucho esta faceta de Obi-Wan. Sobre todo porque es una faceta que yo no veía, no conocía de Kenobi, ¿no? Creo que nadie conocía esa faceta de Obi-Wan derrotado, vencido, completamente aislado. Porque cuando uno ve los libros o los cómics que se escriben sobre el exilio que tuvo Obi-Wan en Tatooine, como que no se da mucha información de lo que estuvo haciendo Obi-Wan en el exilio. Pero todos mencionan casi siempre lo mismo, que nunca perdió la fe, que siguió adelante, que dejó ir el pasado. Y claro, pero el problema, y claro, eso está bien porque ata bien los cabos con episodio 4 y con el resto de la trilogía original. ¿Por qué Obi-Wan actúa tan fríamente cuando Luke le pide su ayuda para redimir a Vader? Bueno, porque justamente dejó ir el pasado, porque lo dejó ir a Anakin. Por eso después no tiene ningún problema en hacerle pelea a Vader en la Estrella de la Muerte, ¿no? Porque lo dejó ir. Pero esta serie de Obi-Wan, perdón, esta serie nos mostró una faceta de Kenobi que nunca habíamos visto, ¿no? Que justamente, como dije antes, un Kenobi derrotado, que se dio por vencido, que lo venció la derrota, ¿no? Más allá de que logró derrotar a Anakin en Mustafar, él perdió realmente, él perdió la esperanza incluso. Pero bueno, la verdad es que esta faceta me interesó mucho, pero ¿por qué? Porque veamos esto. Obi-Wan perdió a Qui-Gon, su figura paterna. Perdió a Satine, su amor. Perdió a Anakin, su hermano y mejor amigo. Perdió su orden, que era su familia. Perdió a la República, en la que tanto creía. O sea, este hombre lo perdió todo, y a todos, ¿no? Y aún así siguió adelante, siguió levantándose una y otra vez. El tema es que acá vemos a un Obi-Wan al cual finalmente lo venció el miedo, lo venció la derrota, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Lo venció la pérdida, ¿no? Porque es como que ese dolor que Obi-Wan tenía guardado acá
desde que perdió a Qui-Gon, desde que perdió a Satine, desde que perdió a Anakin. Bueno, finalmente como que finalmente en esta serie vimos que el dolor lo superó a Kenobi. Como que finalmente ese optimismo con el que Obi-Wan saltaba a la batalla y decía Hello there, bueno, vemos justamente que eso lo perdió, que está completamente derrotado, que ya no cree. De hecho, más allá de que le diga a Owen que va a entrenar a Luke, en ningún momento vemos que Obi-Wan está en condiciones de entrenarlo. O sea, no usa la fuerza, no tiene su sable de luz, o sea, lo enterró, de hecho, está aislado, ya no le presta atención a lo que está pasando en el resto de la galaxia. O sea, vemos que Obi-Wan, por más que quiera o manifiesta la intención de entrenar a Luke, no está en condiciones de hacerlo, porque en el fondo... y esto es algo de lo que se da cuenta Bail Organa, es que Obi-Wan está usando la excusa de cuidar a Luke para no meterse más, para no sufrir más, porque no quiere sufrir más Obi-Wan. Y me gusta mucho, de hecho, y claro, sobre todo la culpa que tiene por haber eh, por la pérdida de Anakin, ¿no? Que es el gran nexo que lo ata todo, ese gran pecado de Obi-Wan, ¿no? O sea, recordemos que la última vez eh, que se vieron, Obi-Wan vio a Anakin arder en Mustafar, encima, encima Obi-Wan conoció a Anakin cuando Anakin tenía 9 años, o sea, lo entrenó, lo cuidó, o sea, es un dolor muy potente que tiene, con el que tiene que lidiar Obi-Wan. Y por eso cuando Bail lo llama, cuando Bail Organa lo llama para rescatar a Leia, para que lo ayude a rescatar a Leia, él se niega, porque justamente él se lo confiesa. No soy el hombre que alguna vez fui. O sea, y vemos cómo lo dice con una cara de depresión completa. O sea, está completamente derrotado Obi-Wan. Y justamente a lo largo de la serie vemos que acá entra en juego el otro gran personaje de la serie, que es justamente Leia Organa. Porque hasta ese momento, si bien Leia Organa en la trilogía original tenía un gran papel, ¿no? Siendo la princesa de Alderaan, la líder de la rebelión y el interés romántico de Han Solo, eh, y nunca fue como opacada en las películas, eso hay que decirlo. Como que mucha gente. Claro, el héroe al final termina siendo Luke en la trilogía original, no Leia. Eh, y claro, lo mismo pasa en las secuelas. Por más que Leia sea la única de los tres grandes que siga luchando contra el mal, ella nunca logra ser como el centro de la historia. Nunca llega a estar en el centro de la historia. Y acá vemos que Leia chiquita, ¿no? Vemos cómo esa presencia genuina, inocente, logra despertar a ese Obi-Wan. A ese Obi-Wan que conocimos en las precuelas, a ese Obi-Wan que vimos en acción en The Clone Wars, ¿no? Ese Obi-Wan que a pesar de todo seguía levantando, porque es a través de Leia que Obi-Wan se da cuenta que aún hay esperanza, de que aún hay un futuro, aún hay un amanecer al cual mirar. Por eso la introducción de Leia es tan importante en la historia. Por más que es verdad que la escena boluda de Obi-Wan tapando a Leia con su saco para salir de la base imperial es muy boluda. Nadie va a negar esa escena, nadie. Pero hay que decirlo que Leia juega un rol muy importante en la redención de Obi-Wan, ¿no? Si podemos llamarlo así, en cómo Obi-Wan se vuelve a levantar, porque empieza a ver que no es solo Leia, es también todos los niños alrededor de la galaxia que usan la fuerza y que están siendo perseguidos por el Imperio. Ahora él se da cuenta que la causa de los Jedi no está muerta, todo lo contrario, sigue viva. Y cuando se entera de que encima hay otros Jedi, como Quinlan Vos, ayudando, luchando, ahí es cuando Obi-Wan comienza a despertar otra vez, cuando Obi-Wan se da cuenta que aún, justamente como dije antes, aún hay esperanza para la galaxia. A pesar de todo, aún hay esperanza. Y esa es la gran importancia que juega Leia en la historia. Además, como un plus, esta serie nos explica por qué Leia, años más tarde, le va a poner a su hijo el nombre de Ben.
¿Por quién iba a ser? En honor al Jedi que la rescató cuando era una niña. Lo cual es genial porque, porque te ayuda a entender porque al final Leia, a pesar de que en la trilogía original nunca llegó a interactuar frente a frente con Obi-Wan, a pesar de eso le puso el nombre, le puso el apodo que usaba Obi-Wan a su hijo, porque cuando era chiquita él la rescató, lo cual es un detalle genial a mi parecer, ¿no? Por supuesto. Y además la actriz de Leia la rompe. La actriz que hace de la Baby Leia la rompe, ¿no? Es muy carismática en la vida real encima. Eh, y pasando a lo último, yo creo que um, Darth Vader en la serie la rompe. O sea, Vader tiene un momento medio incómodo, creo que en el cuarto capítulo, cuando le dice a Reva que la subestimó. Pero fuera de eso, Vader vos lo ves y en todo momento te da ganas de salir corriendo. O sea, está caminando, tucu tucu, lo ves y querés seguir corriendo. Porque Vader es eso. Porque Vader es un villano trágico, sí. Pero cuando vos sos una persona que no conoce eso, cuando vos lo ves en la calle caminando y te está ahorcando a alguien, te dan ganas de salir corriendo. Porque es un villano trágico, pero es también en este periodo de tiempo, es el ejecutor del emperador. O sea, es la encarnación, como lo dijo el propio Hayden. Es la encarnación misma del mal en su momento, ¿no? Y también me gusta esto que, como explica justo Hayden en el documental, él explica que Vader está buscando a Obi-Wan porque él cree que al matar a Obi-Wan, finalmente va a poder convertirse en el Sith que él sabe que él necesita hacer, ¿no? Como que él tiene la convicción que derrotar a Obi-Wan, matar a Obi-Wan, sería también matar definitivamente esa parte de Anakin que aún vive dentro de él. Porque justamente Obi-Wan es ese lazo que tiene Anakin, perdón, que tiene Vader con su pasado, ¿no? Con su pasado en el Templo Jedi, con su pasado con la Orden. Y claro, él requiere la muerte de Obi-Wan para poder finalmente convertirse en un Sith completamente, ¿no? Para poder finalmente estar a la altura del título. Y claro, por eso vemos que se siente un poco decepcionado cuando se enfrenta a Obi-Wan por primera vez en Mapuzo, creo que ese era el nombre del planeta. Porque de hecho él dice, los años te han hecho débil, ¿no? O sea, y yo en mi cabeza, yo pienso que Vader lo dejó escapar a Obi-Wan, creo. El guión no dice nada, los guionistas no confirmaron nada. Pero en mi cabeza de fanboy, yo pienso que Vader lo dejó escapar a Obi-Wan para que Obi-Wan pudiera recuperar sus fuerzas y así pelear de verdad, ¿no? Que esto no sea una pelea de viejas, que esto sea una pelea posta entre maestro y aprendiz. Para mí esto es lo que quiere Vader. Y es lo que termina obteniendo Vader al final de la serie, ¿no? Obi-Wan se enfrenta a Vader en este planeta o luna desconocida. Se enfrentan con todo, se tiran piedras, rocas, hay sablazos. Y a pesar de eso, Obi-Wan es el que termina ganando. O sea, porque Obi-Wan, a diferencia de Vader, si es que él es capaz de alcanzar ese estado pleno. O sea, Obi-Wan, a diferencia de Vader, alcanza la paz. Alcanza la determinación. Vader no lo logra porque Vader en todo momento está en conflicto. A diferencia de Obi-Wan, que en esta serie logra finalmente dejar ir a Anakin, dejar ir el pasado, dejar ir justamente sus fracasos y convertirse en ese Jedi que siempre estuvo destinado a ser Obi-Wan, ¿no? Por eso, también me parece. Por eso, cuando uno ve. Cuando Obi-Wan derrota a Vader y le corta esta parte de la máscara, cuando se la corta, y uno ve que Vader alza la vista, uno ve que Vader no tiene los ojos de Sid, tiene los ojos de Anakin. Después, cuando está hablando con Obi-Wan, los ojos Sid vuelven a él lentamente. Porque justamente Vader nunca está en paz. Nunca, no es como Darth Sidious, que sabe que tiene que hacer, que sabe
lo que tiene que no hacer, cómo gobernar el imperio, cómo exterminar a sus enemigos. O sea, cómo usar a las personas como sus herramientas. Sidious en ningún momento pierde los ojos de Sid. En cambio, Vader sí los pierde porque nunca está en paz, porque siempre está en conflicto con el pasado, porque no supo dejar ir el pasado. O al menos en esta serie, ¿no? Eh, y bueno, cuando Obi-Wan le corta la máscara, es justamente todo ese dolor que tenía guardado. Obi-Wan sale y le dice: perdóname, Anakin, por todo lo que pasó. Que yo creo que no solo es una disculpa por lo de Mustafar, o sea, yo creo que Obi-Wan no se está disculpando por lo que pasó en Mustafar, sino que se está disculpando por todo lo que Obi-Wan no hizo para ayudar a Anakin cuando era un Padawan, ¿no? De hecho, el flashback eh, en el que vemos a Hayden y a Ewan peleando en sus personajes de episodio 2, es justamente un recordatorio de no solo que Vader sigue siendo el alumno, sino también cómo Obi-Wan con apenas un gesto o una palabra pudo haber ayudado a Anakin a evitar el lado oscuro y no lo hizo, ¿no? Por eso yo creo que Obi-Wan se está disculpando por todo lo que no hizo para ayudar a Anakin, pensando erróneamente que Anakin aún vive, y todos sabemos que en esta época Anakin está muerto. El propio Vader se lo dice: vos no mataste a Anakin Skywalker, yo lo hice. Y encima sonríe cuando se lo está diciendo, ¿no? Y esto es vital porque se enlaza con otra escena que vemos en episodio 4, ¿no? Cuando el viejo Ben le está contando a Luke el pasado de los Jedi, de los Sith, y bueno, él le dice que fue un Jedi oscuro llamado Darth Vader que traicionó y asesinó a su padre. Ahora entendemos por qué Ben Kenobi usa ese ejemplo tan extremo, porque desde cierto punto de vista es así. Vader fue quien mató y asesinó la buena persona que era como Anakin Skywalker. Y como diría el viejo George, es todo poesía, capo. pero, pero es genial esa escena. Encima rima mucho con la escena que vimos después en Rebels con Ahsoka. Eh, y por eso después en esta serie Obi-Wan deja ir a Anakin y le dice a Vader: goodbye, Darth. Ya no le dice a Anakin, ya no lo llama a Anakin, le dice Darth. Que es como más tarde lo va a llamar en el episodio 4, ¿no? En ningún momento en la película Ben Kenobi llama a Vader por su nombre verdadero. No, lo llama por el título de Darth, ¿no? Como diciendo: eh, tú solo eres un maestro del mal, Darth. Ya no lo llama Anakin Skywalker. Y eso te rompe el alma. Te rompe el alma porque han llegado a este punto en sus vidas ambos. Y bueno, por último me gustaría decir que yo sé que muchos critican que el fantasma de Qui-Gon no haya aparecido más tiempo en pantalla, o que no haya estado apareciendo la voz, que solo haya aparecido al final del capítulo como un epílogo. Pero cuando uno vuelve a ver la serie, uno entiende por qué Qui-Gon solo aparece al final, cuando Obi-Wan ya no tiene conflictos en su interior. Porque, porque si Obi-Wan hubiera recibido la ayuda de Qui-Gon en un inicio, la trama de la serie se cae. Porque tranquilamente Qui-Gon pudo haberle dicho: Obi-Wan, déjalo ir. Y eso no. Y claro, porque por ahí Qui-Gon entendía. Porque claro, no es que Qui-Gon no podía hablar con Obi-Wan. Porque no es como que el fantasma se le pueda aparecer a Obi-Wan y listo. La otra persona tiene que estar de acuerdo. O sea, tiene que estar como predispuesta a que esa otra persona pueda aparecer. Como pasa, por ejemplo, en la trilogía original. Luke no ve al fantasma de Obi-Wan al final de episodio 4. No lo ve porque todavía no está predispuesto a creer que escuchó a Ben. Lo mismo pasa en episodio 5. Luke logra ver al fantasma de Ben cuando ya está entrenado en la fuerza, cuando ya cree de verdad en la fuerza, cuando ya está más adiestrado en los caminos Jedi. Es ahí cuando él ve al fantasma de Obi-Wan. Porque el fantasma de Obi-Wan en realidad siempre estuvo con él, solamente que no lo podía ver porque no creía.
Y bueno, acá pasa lo mismo, pero entre Obi-Wan y Qui-Gon. Como el propio Qui-Gon lo dice, él siempre estuvo ahí, solamente que no estabas listo para ver. Y es verdad, porque Obi-Wan estaba tan en conflicto con el pasado, tan en conflicto con sus remordimientos, que no podía mirar, que no estaba prestando atención al presente. ¿Y cuál fue la primera lección que escuchamos de Qui-Gon Jinn en la amenaza fantasma? Eh, eh, mantén tu concentración en el aquí y en el ahora. Yo igual no estaba haciendo eso. Así que me parece un poco poético que justamente toda la serie de Obi-Wan Kenobi es prácticamente la realización de esa primera lección, ¿no? Que es mantén tu atención en el aquí y en el ahora. Y cuando hace eso, cuando Obi-Wan finalmente deja el pasado y puede vivir el presente, es cuando Qui-Gon se le aparece. Y es genial, o sea, y es genial porque es muy poético todo. Porque encima también Obi-Wan deja atrás ese modo Jedi tan ortodoxo, tan extremo, que como él mismo ve a lo largo de la serie, ya no sirve, ya ha quedado atrás, ya ha quedado obsoleto. De hecho, Obi-Wan cambia tanto en su modo de ser Jedi que está dispuesto a perdonar a Reva. Y esto es algo muy importante que quiero aclararles. Porque muchos acusan al viejo Ben Kenobi de ser alguien muy frío, una persona muy distante, por negarse a creer en la redención de Anakin. Pero no es que Obi-Wan seguía arrastrando los pecados de la vieja orden Jedi. No, Obi-Wan los había dejado atrás hace mucho tiempo. De hecho, el gran problema es que Obi-Wan cree en la posibilidad de redención de los usuarios del lado oscuro, pero no cree personalmente en la redención de Skywalker. Porque como él mismo vivió en esta serie, Skywalker, desde su punto de vista, está muerto. Ya no queda Skywalker. Por eso él es tan exigente con Luke cuando le dice tenés que matar a Darth Vader. Tenés que matar a Darth Vader porque no te queda opción, porque él mató a tu padre. ¿No? O sea, y claro, el Obi-Wan Kenobi de las precuelas jamás hubiera perdonado a Reva por lo que hizo. O tampoco hubiera perdonado a Maul. Porque más tarde en la historia vemos que el viejo Ben Kenobi está dispuesto a perdonar a Maul. Está dispuesto a redimirlo. Y se ve obligado a matarlo por cuidar a Luke. O sea, como algo de último recurso. Pero no quería hacerlo. A diferencia del Obi-Wan Kenobi de The Clone Wars, que cuando se entera de que Maul está vivo, lo primero que hace es ir a donde está intentar matarlo otra vez, ¿no? O sea, me gusta, o sea, como dije, es un tema muy amplio para debatir y eso lo quería contar con ustedes, ¿no? Esta es mi opinión, después de todo, no es la opinión de Lucasfilm, no es la opinión de Disney, no es la opinión de Dave Filoni, es mi opinión. Y bueno, gente, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan pasado bien escuchándome a mí, que soy medio boludo, pero bueno. Que la fuerza os acompañe siempre, muchachos. Y suscríbanse y síganme en Instagram. Nos estamos viendo. Adiós.